Bienvenidas a mi canal Elena's Crochet y Punto. Mirad el proyecto de esta semana, de estos proyectos que yo le saco muchísimo partido, que me pongo mucho estas prendas yo, que me encanta hacer además, que son fáciles y súper vistosas, como veis la puntada. Bueno, pues ya habéis visto cómo queda, súper bonito y ponible, para que te animes a hacerlo porque es muy fácil. Material, repito, con Casasol, que me está gustando mucho a mí esta marca. Pues este en concreto es Casasol Eco Basic hilo reciclado. Aquí va un 40 de lana reciclada, un 40 de viscosa ecológica y un 10% de bambú y otro 10 de lino. Así que tiene una mezcla súper bonita. Viene en tono rosa, bronce, pero hay varias tonalidades que podéis elegir si os metéis en la web, por ejemplo, de Casasol o en otras tiendas que lo venden. Elige tu tonalidad. Te recomienda un gancho 3,6, pero vamos a utilizar, yo he hecho varias pruebas y con el 4,5 es con el que a mí me gusta cómo queda. ¿Vale? Así que vamos al paso a paso. Es un hexágono de nuevo, esta vez va cerrado, no es en chaqueta y como veis queda súper bonito. Este es el formato que trae el material, que es como un cono, como veis, de medio kilo. Pero bueno, pues en la ocasión que yo lo he comprado ha resultado que tenía 250 gramos extra. Por el mismo precio que comprando el de 500 gramos, así que perfecto para que nos sobre material. Bueno, aquí tiene un ganchito que es donde venía la etiqueta y este es el material que, como veis, viene así mezcladito, muy mono. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Sube 3 cadenas más para tener 4, doble lazada dentro del anillo, un punto alto doble. Vamos a tener así 2 puntos altos dobles. Vamos a tener un total de 6 y por arriba van esta especie de hojitas, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer una arriba con 4 cadenas, doble lazada y aquí en la base repito lo que hice antes, pero no voy a terminarlo. Lo dejamos así, doble lazada, te vienes al anillo y vas a hacer otros 2 sin terminar. 1, doble lazada y 2. Cierro. De nuevo hago 1, 2, 3 y 4 y esto lo voy a repetir. Entonces aquí tendría 1 y 2 y aquí arriba 1, como veis. Voy a repetir lo mismo que he hecho. Aquí engancho y no termino, doble lazada, me voy al anillo y de nuevo hago 2 sin terminar, 1 y 2. Hace uno arriba y otro abajo. Aquí. Una hojita arriba, una hojita abajo. Ahora de nuevo, que están compuestos por 2 puntos altos dobles que cierran juntos. El de arriba no te queda más remedio que hacerlo con cadena. Entonces haces el primero 1, 2, 3 y 4, que es tu primer punto alto doble, digamos, con las cadenas. El segundo lo hago aquí. No aquí que está todo cerrado, justo en la cadenita aquí. 1 y 2 veces, porque no lo tengo que terminar. Doble lazada. Esta vez tengo que entrar abajo. Tengo el primero y el segundo. Y termino. Tengo 1, 2, 3, 4. Tenemos que tener 6. 6 completos. O sea, esto corresponde a 1, esto corresponde a 2, esto corresponde a 3. Y ahora va el cuarto. 4 cadenas. Ahora voy abajo y hago 2. 1 y 2. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer el último.
Voy a cerrar un poquito aquí el anillo. Pues repito. 1, 2, 3, 4. Y repito lo que estamos haciendo. Y cierro. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Me falta ya aquí arribita. Así que hago 1, 2, 3, 4 y hago el techito, por llamarlo de alguna forma, a la zona de arriba. Ahí no cierro y me voy aquí donde empecé, aquí arribita, donde unen estos dos, ahí, y cierro. Bueno, pues ya sí cierro mi anillo. Voy a hacer aquí una cadenita. Y esta sería nuestra vuelta número 1, digamos, ¿vale? Nuestra primera vuelta. Es un circulito, como con una estrella, de 6 puntas. Voy a hacer la vuelta número 2 de vuelta. Vamos a empezar haciendo 1, 2, 3, 4, doble lazada. Vamos a entrar aquí mismo. Y aquí cierro el punto. 1, 2, 3, 4, doble lazada. Aquí arribita, como si hiciéramos un picot, pero vamos a hacer el punto alto. Y no lo vamos a terminar. Doble lazada. Voy a entrar de nuevo donde entre, desde donde salí, perdón. Doble lazada. Vale, pues todavía no cierro. Doble lazada. Voy a avanzar 1. Aquí, donde unen estos 3. Y hago 2. 1 y 2. Sin terminar. Y ahora tienes en el gancho 6 lazaditas. Las cierras todas. Y te tiene que quedar así. Y ahora continuamos haciendo 1, 2, 3, 4. Doble lazada. Haces aquí arribita. Doble lazada. Vuelves a entrar en el último que hiciste. Y hacemos aquí solo 2. O sea, tenemos 2, 1 y 2. Ahora tienes que tener, a ver, voy a completarlo. No lo había completado. Tienes que tener, ahora son 4 hebras. Cerramos las 4 hebras. Y repetimos desde aquí. Esto sería lo que tenemos que repetir. Entonces, 1, 2, 3, 4. Doble lazada. Hago el de arriba, doble lazada, hago aquí abajo donde hice el último, doble lazada y avanzo. Ahora van las 3 hojitas, que son 6 puntos, 6 lazadas las que te quedan arriba. ¿Vale? Ahora cerramos todo. Y ahora iría solo la de 2 hojitas, una arriba y otra abajo. 1, 2, 3, 4. Aquí tengo una hoja con los 2 puntos, lazada, doble lazada y donde, en el mismo sitio donde acabe, empiezo. Hago el otro. Y aquí tengo el otro, que es de 4. Lazada, cierro. Pues vamos haciendo así por toda la vuelta, ¿vale? Uno de 3 hojitas, otro de 2 hojitas. Ahora toca el de 3. 1, 2, 3, 4. Así que tengo que hacer una hojita aquí. Una hojita son 2 puntos altos doble, pero sin terminar.
la otra hojita la hago aquí, justo de donde estoy, aquí. A ver, que se me ha quedado rara. Dos y 1, 2, doble lazada, y como tengo que hacer una tercera, pues me desplazo aquí. Y ya tengo 1, 2 y 3 hojitas. Cierro. Ahora vienen 2 hojitas. 4. Creo que lo voy a hacer entero para que no os liéis. Tengo una hojita y la de abajo, sin desplazarme. Porque ahora tocan 2. Y cierro. Bueno, pues ahora tocan 3. Tengo una. Dos. Y me desplazo para hacer la 3. Cerramos todo. Ahora vienen 2. Voy a hacer la de 2, ¿vale? La de 2, que es esta. Ahora vienen 3. Voy a hacer la de 3. He hecho la de 3, ahora vendría la de 2, la de 3, que he hecho este y este. Ahora vienen 2. Ahora vendrían 3. He hecho este y este. Bueno, mirad, ya estamos llegando casi al final. Ahora vienen 3. 2, 3, 4. Aquí tengo 1. Desde donde salgo tengo otro. Y me desplazo al que tengo de salida. Aquí. Y aquí tengo otro. Y ahora vas a tener que hacer solo uno, ¿vale? Porque mira, te tiene que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 espacios. Así que aquí solo hago el de arriba, el del techito. Tengo 1, 2, 3, 4. Y aquí antes de cerrar, te vienes, que aquí tenías las 4 cadenas y el punto, pues aquí en medio, o mejor aquí donde unimos todo, mejor. Aquí donde unimos todo. Bueno, no, en realidad aquí va a quedar mejor. Aquí. Cerramos, voy a hacer una cadenita para que no se me vaya. Y hemos completado la vuelta 2. Mira qué bonito queda el motivo. Bueno. Pasa hacia atrás, ponlo más lento el vídeo. Yo sé que al principio te va a costar a lo mejor entenderlo un poquito. Pero en el fondo es fácil, ¿eh? Y ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Hacer la vuelta número 3, empieza haciendo aquí un punto bajo y vas separando con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y te vienes aquí a la unión. Punto bajo. ¿Vale? Así. 1, 2, 3, 4. Te pasas toda esta hojita, te vas aquí a la unión. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Aquí, punto bajo.
Bueno, pues te van a quedar así de 4 cadenas, te tienen que quedar 12 espacios, ¿vale? Voy a dar toda la vuelta. Aquí he hecho mis últimas 4 cadenas y deslizo al punto bajo con el que empecé. Vamos a hacer la vuelta número 4. Aquí voy haciendo esquina en este punto, en el siguiente no, en el siguiente sí, en el siguiente no. Entonces, desde aquí salgo con una esquina, que voy a salir en realidad con media esquina. Haría 3 puntos altos alargados, así que voy a hacer 4 cadenas para hacer el primero, doble lazada y tengo que hacer 2 puntos más. Ay, es que este no lo he cerrado. Aquí ya tengo 2 y 3. Empezamos con 3 puntos altos alargados. Luego aquí me falta la otra mitad de la esquina. Ahora, doble lazada. Dentro del primer espacio de 4 cadenas voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer un punto alto en el punto bajo. Punto alto doble. Todo el tiempo, ¿eh? Y de nuevo, otros 5 en el espacio de las cadenas. 1 y tengo los otros 5. Entonces, sin contar la esquina que son estos 3, tengo que tener aquí 11 puntos. Doble lazada. Ahora me toca hacer una esquina en el punto bajo. Con 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Tres cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Doble lazada. Y de nuevo 1, 2 y 3. Y ahora voy a repetir lo que he hecho aquí. En el primer espacio de cadena 5 puntos, en el punto bajo 1 y 5. Son un total de 11, lo que va aquí. En este punto bajo haré una esquina. Entonces va esquina, en este punto bajo va un punto y en este punto bajo va una esquina. De nuevo, aquí iría un punto y aquí una esquina. Y aquí van 5 y aquí van 5. Entonces entre esquina y esquina 11 puntos más los 3 y 3 de la esquina. Repetimos esto por toda la vuelta. Terminas la vuelta, has hecho aquí tus 11 puntos que van en medio y luego aquí terminas la vuelta haciendo los 3 puntos que te faltaban para completar la esquina y ya tienes la otra esquina. Haces una cadena lazada, en la última cadenita que es esta hago un medio punto. Bueno, pues te tiene que quedar, voy a hacer una cadenita aquí para asegurarme. Te tienen que quedar 6 esquinas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las esquinas llevan un total de 6 puntos porque llevan 3 cadenas y 3. Entre esquina y esquina hay 11 puntos. Vale. Entonces llevamos 1, 2, 3 y 4 vueltas. Voy a hacer la vuelta número 5. Aquí vamos a añadir otra vez ya la puntada de estrella. Vamos a empezar haciendo la media esquina, haciendo los 3 puntos altos alargados con las 4 cadenas y 2 puntos más. Bueno, pues ahora desde aquí voy a hacer en el primer punto ya, voy a hacer 2 puntos altos alargados pero
cerrado juntos, así que sin terminar y termino. Aquí tengo una hojita. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4. Hago otra hojita aquí. Doble lazada en el mismo sitio desde donde saqué la primera hojita. Así. Y ya ahora tengo dos hojitas. Y ahora tengo que hacer una tercera saltando 1, 2, 3 y en el cuarto hago la siguiente. Tiene 1, 2 y 3. Cerramos todo. Voy a contar esto como un espacio, ¿vale? Vamos a tener como 4 espacios. Así que ahora vamos a repetir lo siguiente. Un segundo antes, que me quería asegurar que sí, que me salto 4 aquí. Le salto 3 y en el cuarto te lo hace. Bueno, tengo una cadena, 2, 3, 4 y repito las 3 hojitas. Esta es la primera, aquí arribita. La segunda es aquí donde tengo la última que hice. Y la tercera, salto 1, 2, 3 y en el cuarto. Y lo cerramos todo. Tengo 2 espacios. Tenemos que tener 4. 1, 2, 3, 4, doble lazada. Vamos a hacer otra vez las 3 hojitas. Tengo una. Aquí en el mismo sitio hago la segunda. Y la tercera, saltando 1, 2, 3 en el cuarto. Y lo cerramos todo. Tenemos 1, 2, 3 espacios. Repetimos. 1, 2, 3, 4. Doble lazada. Tengo 1. Tengo 2. Y salto 1, 2, 3 en el cuarto, que es mi último punto ya, y tengo 3. Cerramos todo. Voy a hacer aquí una cadenita. Y ya tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Y ya no hago más que la esquina, porque ya estoy en la esquina. Y esto es lo que repetimos por todos los lados. Así que aquí hago dentro de la esquina 3 puntos altos, doble, 1, 2, 3, tres cadenas y 3 puntos altos doble. Espera, que no lo he terminado. Este. Y 3. Y voy a repetir esto. Hago en el primer punto mis primeros 2. ¿Vale? Repetimos. Aquí. 1 y 2. Y cierro. Y ahora hay que sacar 1, 2, 3, 4. Tengo que sacar los 3. Sería 1 en el mismo sitio.
el segundo, salto 1, 2, 3 en el cuarto, el tercero. Cierro y repito. ¿Vale? Aquí ya tendría un espacio. Pues tenemos que repetir esto que hemos hecho aquí. Las esquinas a las esquinas y en medio van los 4 espacios estos. Aquí cuando ya termine voy a hacer mis 3 últimos, los que me faltan para completar la esquina. 3 puntos altos triples, una cadena y un medio punto aquí en la última cadenita. Hemos terminado la vuelta 5, ya he cerrado aquí mi esquinita y vamos a hacer la vuelta 6. Ya esto va creciendo, como veis, te tiene que quedar así con vuelecito, ¿eh? Porque luego entenderás que te va a quedar bien. Bueno, pues ahora en la vuelta, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 6, en vez de quedarme 1, 2, 3, 4 espacios, me van a quedar 7. Porque tenemos que hacer como un aumento grande. Ya después te van a quedar 8 y 9, ¿vale? Pero ahora va a crecer solo de 1. Pero ahora tenemos que crecer más para darle... bueno, porque ahora mismo todavía no nos queda bien. Ahora lo entenderéis. Y vamos con la misma puntada. Se hace igual exactamente. Voy a hacer primero los 3 puntos de la esquina. Y en el primer punto, que es este de las cadenas, aquí voy a hacer mi primera hoja. O mi primera... no sé cómo decirle. Yo le llamo hoja. Aquí cierro estos 2 puntos juntos. Tengo mi primera hoja de la estrella. Aunque no sé. Es una estrella o primera punta de la estrella. No sé cómo decirle. Ahora vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Esta es la parte de arriba. Este es como el techito, digamos. Tengo ahí una hoja. Aquí en el mismo sitio donde hice la primera tengo que hacer otra. Ya tengo 2 hojas. Y la tercera la vas a hacer aquí en la unión esta, en esta cadenita que tienes aquí en medio. O sea que has pasado todos estos puntos aquí. Vas a pasar 1, 2, 3 y la hoja. ¿Veis que estos dos son como la hoja? Bueno, pues aquí donde une es donde vas a hacer la siguiente. Y lo cerramos todo. Tengo el primer espacio. Nos tienen que salir 7 de aquí. Hago el siguiente igual. 1, 2, 3, porque ya tenía una hecha. Doble lazada. Tengo una. Ahora, doble lazada aquí abajito en el mismo sitio. Tengo la otra. Y la siguiente donde tienes la unión de todo. Aquí. Cerramos todo y repito. ¿Vale? Entonces voy a repetir todo el tiempo esto. Ahora mismo tengo 2 espacios. Me van a salir 7. Ahora hago la de arriba, engancho aquí y engancho aquí. Ya tendría otra, ¿vale? Y así vamos haciendo. Mira, llevo 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 6. Pero aquí tengo hechas las 2 hojas. La tercera la tengo que hacer aquí en el último punto. Y cierro todo. Entonces ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y son 7. Pero para tener el 7 voy a hacer 1, 2, 3, 4.
y ya no avanzamos. Aquí lo que hago es la hojita de arriba y la hojita esta de abajo y no avanzo porque ya no tengo más. Solo hago de 2 hojas y cierro. Y ya tengo los 7 espacios que necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya, como veis, se ve la estrella. Ya el dibujito se ve. Estoy en la esquina. Pues en la esquina, mira, aquí haces una cadena siempre. Cuando he cerrado todo eso. Aquí. Porque luego te va a hacer falta. Y aquí hacemos los 3 puntos de la esquina. Y 3. Las 3 cadenas. Y los 3 puntos para completar la esquina. Y 3. Y empezaría aquí mi primera hojita, en el primer punto. Esto lo repito ya en los 5 lados que me quedan. Bueno, pues ya he completado la vuelta y como veis ya tiene esto forma de chaquetita. Mira, hemos hecho 2 vueltas aquí de estrella. Llevamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues 7 y 8. Tenemos que hacer hasta la vuelta 8 con esta puntada de estrella. Y ahora, como te explico, como te voy a explicar esta vuelta, haces la siguiente. Igual, te va a quedar en esta vuelta, aquí teníamos 7 espacios, ¿no? Pues en la siguiente vuelta te van a quedar 8 y en la siguiente te van a quedar 9. O sea que se trabaja igual esta vuelta y la siguiente, pero te va a quedar un motivo más. Bueno, porque vas a crecer un motivo por vuelta. ¿Que tú necesitas más talla? Pues llégate hasta tener 10 motivos, ¿vale? Antes de hacer lo siguiente. Y bueno, te tengo que explicar que en realidad, como son 2, tendrías que hacer 2 vueltas más. Sí, porque mira, cada 2 tenemos una estrella. ¿Vale? Entonces, para que nos quede como parejito y bien, lo hacemos así. Para esta talla que yo estoy trabajando, estas dos vueltas de estrella más otras 2. Y si quieres más talla, te hablo ya de XL en adelante, porque esto te va a dar hasta la L tranquilamente. Entonces, a partir de XL tendrías que trabajar estas 2 que trabajo yo y otras 2 más. Con lo cual vas a quedar con, si yo quedo con 9 y tú haces 2 vueltas más, vas a quedar con 11 espacios. Bueno, pues te explico cómo van estas 2 vueltas a partir de ahora y vas a ver que es muy fácil y que ya no tenemos que crecer tanto. Empiezas con tu media esquina y ahora la primera hoja la vamos a hacer aquí. Tienes que pasar 1, 2, 3, 4, o sea, no, perdón, 1, 2, 3 y estos 2 que van juntos, ¿vale? 4. Aquí en la primera unión, en el primer nudito, ahí tienes que hacer tu primera hoja o tu primer motivo. Y lo cierro. Y ahora vamos de 3 en 3. Como va de 3 en 3, aquí abajo hicimos 3 y más los 3 de arriba ya son los 6 que componen la estrella. ¿Vale? Pues ahora igual, ahora haremos 3 y luego la otra vuelta. Aquí ya el patrón es igual. Lo que ha cambiado es el comienzo y el final, que va a cambiar también, pero lo demás es igual que las vueltas anteriores de estrella. Tengo que hacer las 3 hojitas. Una aquí en el mismo sitio. Uy, que se me fue, pero porque he mirado la cámara para ver si estoy centrada. Una. Dos. Y en el siguiente nudito, aquí, 3. Lo cierro todo. De nuevo hago las 4. 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a repetir.
1 en el mismo sitio abajo, dos y avanzo para hacer el 3. Y 3. Lo cierro todo, de nuevo 4 cadenas, ¿vale? Vamos a hacer así hasta el final. Si trabajando de 3 en 3, pues tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 8 es porque hacemos 2, ¿vale? Mira, ¿te acuerdas cuando te decía aquí cuando terminas este último en la vuelta anterior que tenías que hacer una cadena, que luego la vas a necesitar? Pues porque ahí es donde engancha esta última que has cogido y donde ahora continúa. Porque ya los siguientes son los 3 puntos, como veis. Bueno, pues terminamos, iríamos haciendo 2 en vez de 3. Uno. Y aquí mismo el 2. Lo cierro todo. Y aquí es donde viene esta cadenita que yo te digo que tienes que hacer, porque luego la vas a utilizar igual que has utilizado aquí. Y directamente ya vas a hacer la esquina. Tres cadenas y 3. Este material queda muy bonito, pero es un poquito más durillo de trabajar. Vale. Bueno, pues ya hemos completado uno de los lados, de los 6 lados que tenemos que hacer. Y como veis, aquí tengo la media esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios. Y la esquina. Pues es exactamente igual, completo toda la vuelta. Cuando llegue aquí, completo mi esquina, que me falta la mitad, los 3 puntos, una cadena, un medio punto. Y vuelvo con los 3 puntos y vuelvo otra vez a, desde aquí, te tienes que saltar esto, ¿vale? Hacemos desde aquí un segundito, que lo voy a mirar, porque esa segunda que tenemos que hacer, mira, como ya lo tengo aquí hecho, lo voy a confirmar, que es como te estoy diciendo, es esta. Entonces, si aquí saltas, como veis, lo saltas esto y te vas aquí donde tienes la unión. O sea, que donde tenemos la unión es aquí. Salta desde la esquina aquí y ya hace 1 y luego ya vas de 3 en 3. Y te van a quedar, en vez de 8, en la siguiente vuelta, te van a quedar 9 de esquina a esquina. Ya con esa medida nos vemos que vamos a cambiar de puntada. Una vez que he completado ya esas 2 vueltas que teníamos que hacer, después de estos puntos que hemos hecho 1, 2, 3 y 4 vueltas en total, ¿vale? Aquí acabas con los 9 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo tengo una medida de esquina a esquina de 37 centímetros. Y para mí está bien ya como ancho de manga. Entonces voy a cerrar ya. ¿Veis? Esta es la medida y ya mismo voy a cerrar. Pero antes voy a hacer una vuelta. Vamos a hacer como la vuelta de punto bajo y 4 cadenas. Y después haremos como la vuelta parecida a la vuelta de punto alto doble, pero con punto alto normal. Vamos a empezar primero con la vuelta de punto bajo y cadena. En esta vuelta haremos punto bajo aquí en la esquina y luego cuando acabe haré el otro punto bajo y las cadenas que me faltan aquí. Aquí no tengo la esquina terminada, pero las esquinas serían punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Bueno, pues desde aquí hago 1, 2, 3, 4 y un punto bajo
aquí en el primer nudito y sigo 1, 2, 3, 4 en el siguiente nudo, 1, 2, 3, 4 en el siguiente nudo, y ahora nos vemos en la esquina para enseñarte cómo se haría la esquina. Entonces tengo, desde la esquina tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios de cadena, y con el que me lleva a la esquina 11. 1, 2, 3, 4, a la esquina punto bajo. Este sería 11. En cada lado tendremos 11 espacios de cadena, y aquí en la esquina haremos 1, 2, 3 cadenitas y un punto bajo. Pues ahora conseguimos lo mismo en todos los lados. 11 espacios de cadena, aquí 3, 4, aquí me iré aquí al primer nudito, ya tengo un espacio de cadena, tengo que tener 11 y luego en la esquina hacer esto por todos los lados, los 6 lados. He completado la vuelta, tengo aquí en la esquina ya el otro punto bajo que me falta, una cadenita y medio punto en el punto bajo que hicimos al comienzo. Y ahora haremos una vuelta en punto alto. Dentro de la esquina, 3 cadenas, 2 puntos altos más para tener 3 y un punto alto en el punto bajo de la esquina. Vamos a hacer como un múltiplo de 4, así que tenemos que hacer después de la esquina y antes un punto extra, digamos. Y ahora en los espacios 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Me voy al siguiente espacio y de nuevo 4. 1, 2, 3 y 4. Y cuando completes ya todo y haya llegado ya a tus últimos 4 que tienes que hacer en las cadenas y ya te encuentres la esquina, pues harás un punto alto en el punto bajo de la esquina, y ahora dentro de las 3 cadenas hacemos 1, 2, 3, 3 cadenas y 1, 2, 3 más el punto en el punto bajo. Así siempre tenemos 4 en cada lado. Tenemos aquí 4 que van 3 más 1 en la esquina, luego van de 4 en 4, y cuando llegas a la esquina vuelves a tener 4 porque tienes 1 antes de la esquina y los 3. Y aquí ya he empezado con mis 4 porque tengo los 3 de la esquina más 1 y voy haciendo 4, 4, 4, 4, ¿vale? Esto ya por todos los lados, por los 6 lados, lo mismo. Bueno, os he dicho que así los 6 lados, pero en realidad vamos a hacer primero 3 y después haremos los otros 3. Mira, yo he hecho, a ver cómo lo coloco para que lo veáis mejor. Yo empecé aquí y tengo un lado hasta la esquina, 2 lados hasta la esquina y mi tercer lado hasta la esquina. Pero no completo la esquina, hacemos solo los 3 puntos de dentro de la esquina. Y estando así del derechito, vamos a coger desde esta esquina a la que estamos tejiendo, doblamos ya el tejido, aquí me queda la manga, aquí me queda el hombro y aquí me queda el hombro que ya tengo hecho. Entonces voy a aprovechar a la vez que lo voy haciendo, lo voy uniendo al que está hecho. Y esto se quedará ya cerrado lo que es el brazo, la manga. Y luego, cuando ya hayamos cerrado aquí, terminaremos de hacer la vuelta de punto alto que nos falta por aquí.
¿vale? Pero antes vamos a cerrar de esta forma. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, me lo voy a acercar un poquito para estar yo más cómoda. Aquí tengo que hacer una cadenita. Voy a hacer aquí un punto bajo y una cadenita. Y ahora me voy a deslizar antes de hacer el punto. Mira, me vengo hacia acá, engancho mi primer punto, te traes la hebra y ahora sí, pero antes de, no hay que pasar la hebra, nos vamos a quedar con la hebra aquí, sin pasarla, ¿vale? Cojo la lazada y hago, tengo que hacer ahí 3 puntos. 1, vuelvo a enganchar la hebra en el segundo punto, pero no la vamos a pasar dentro de la esquina. Hago una vez y ya paso por todo. 2, el tercero, lazada, saco una vez y ya saco por todo 3. Tenemos los 3 puntos de la esquina. Y ahora vamos a seguir uniendo porque tengo que hacer, por ejemplo, aquí, que hice, el siguiente es el que va en el punto bajo. Paso, lo dejo ahí y me voy al punto bajo. Saco así una vez y ya lo saco por todo. Bueno, pues ahora ya un punto por cada punto. Me voy al siguiente. Aquí es el primero de los 4 que tengo que hacer ahora. Ya tengo 1. ¿Veis? Aquí estoy al segundo de los 4. 2. Uy, que se me ha escapado. 3. Y vuelvo a enganchar el siguiente. 4. Mira cómo va quedando. Y bueno, pues voy a mirar porque en el otro, yo creo que lo hice así. Sí. ¿Veis esta costurita? Es la misma que nos está quedando aquí. Bueno, pues vamos a seguir haciendo porque voy a probar. Yo creo que fue esta, yo la veo igual. Si no, también puedes hacer esto. Si quieres menos costura, mejor. A ver. Ahora me tengo que ir a los siguientes 4. Aquí. Puede pasar primero. Y una vez que has pasado, ya te va. Aquí tendré que hacer ya el primero de los 4. Y haces así. A ver cómo quedaría. 1. Lo paso. 2. Lo paso. 3. Lo paso. Y 4.
Y entonces te queda, mira, te queda esta costura un poquito más discreta. Es que yo creo que es esa la que hice. Pero ahora no estoy segura. No, fue la gordita, ¿eh? Fue esta. Vale, la primera que te he enseñado. Así que ahora vamos por todo, hasta cerrar completamente la manga. He completado ya toda la costurita del cierre. Y ahora pues me falta esta vuelta y esta de aquí abajo de punto alto, porque aquí ya lo tenemos. Me quedan dos lados de punto alto, pero como te encuentras aquí, porque tú ya aquí tienes estas dos esquinas, las tienes aquí arribita ya cerradas, pues vamos a ver cómo lo hago. Pues cómo lo haría. Pues desde aquí, mira, tengo que hacer esto para hacer como la esquina, ¿no? Sí. Tengo que hacer aquí las 3 cadenas, entonces aquí los 3 puntos para que me quede así igual, y aquí el punto alto. Y ya seguimos con los 4 en los espacios hasta completar ya estos dos lados que me quedaban. 4 y de nuevo 4, ¿vale? Ya completamos. Bueno, pues ahora ya que he completado esos dos lados que me faltaban, porque el tercero era el que con el que hemos ido cerrando aquí. Bueno, pues te queda de esta forma. Me he quedado aquí abajito en una de las esquinas. Un segundo. Me he quedado aquí como abajito del delantero o la espalda, porque podría hacer una cosa o la otra. Aquí en la esquina. Bueno, pues ahora vamos a hacer dos vueltas de estrellitas, que me las tengo yo hechas aquí. Os las voy a enseñar. Ya por esos 3 lados que nos quedan. Y te van a quedar 12, mira. A ver, aquí que se ve en la parte de abajo, que es donde mejor se ve. Entonces yo empiezo, esto no lo contéis porque esto es independiente, esto es aparte, ¿eh? Que lo hacemos después. Es aquí, esta y esta vuelta. Tú empiezas con tu esquina y vas a hacer 1, 2, 3, te saltas al cuarto, ¿vale? Y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y esquina. Y eso por los 3 lados. Luego te vuelves, porque te vuelves, no. Continúa en redondo porque tienes que pasar por el cuello. Pues pasas por aquí por el cierre. ¿Qué te va a ocurrir? Que te va a salir 12 en el delantero y uno extra aquí donde la costura, que es este de aquí, ¿vale? En este caso aquí empecé yo en esta parte, pero es mejor empezar por el otro lado, por donde vamos a empezar ahora. Y ya te quedará aquí como uno extra y luego 12. Bueno, pues, y luego bajas con los otros 12, por los 3 lados 12. Y en la siguiente te van a quedar esquinas y te van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cuento bien, que no he contado bien, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, sí. Y en la siguiente 13. Bueno, pues hacemos esas dos vueltas. Sin volvernos, que me he confundido antes, porque aquí tenemos un tejido que se puede trabajar perfectamente, como veis, continuando, haciendo aquí el extra, el motivo extra, y continuando ya por el otro delantero y la parte de abajo. Cerramos la vuelta y empezamos la otra. Son dos vueltas así, como ya os he explicado, que se trabaja esta puntada de estrella. Tenemos las dos piezas ya
iguales, ya hechas con la unión del hombro. Pon un marcador justo en el centro. El centro es, pues aquí donde tienes la costura de tu hombro, aquí, esa V que sale desde ahí te va marcando el centro. En un lado y en el otro igual. ¿Veis? Esta es la costura, aquí hay una V, aquí hay otra. Ese es el centro, esa sería la parte más alta del hombro. Y ponte así y vas a hacer que tu delantero, que tu primer punto de tu delantero salga, pasas una V aquí. Y de este lado, este va a ser mi delantero, entonces paso una V y aquí, donde une, con el siguiente, con la siguiente V. La siguiente V yo la hablo al espacio. Entonces, para dejar este poquito aquí para el cuello. Pero en la espalda, directamente sería desde donde tengo aquí el hombro, pues no paso la V, justo antes. Ahí, para que me quede rectito, no me quede tan abajo la espalda. Y este hacemos lo mismo. Me va a salir el motivo desde aquí, desde el principio prácticamente. Entonces, ¿qué ocurrirá? Mira, este amarillo del hombro, y aquí tengo la espalda que me va a quedar más arribita, más cerradita, digamos, y aquí como una especie de que para el escote me quede más redondeado para el cuello. Y pues vamos a continuar haciendo la misma puntada. Yo tengo aquí la hebra. A ver, tengo aquí la hebra que empecé a hacer una puntada como de flor, pero no me está gustando. Voy a continuar con la misma puntada. Entonces yo ya sé que estos que he puesto aquí más abajito son mis delanteros y lo que está aquí más altito es mi espalda. Bueno, pues voy a seguir, ya que tengo aquí el material que no lo corté. Y entonces, ¿qué significa eso? Que voy a empezar, si voy a empezar esta parte hacia acá, tendría que empezarla como del revés. ¿No? No, voy bien, voy del derecho. Vale, pues tengo que empezar a hacer la puntada hacia arriba hasta llegar a mi marcador y es mi espalda, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí. Luego en el otro lado haré lo mismo, pero aquí en esta ocasión para que empezar del derecho tendría que empezar desde arriba hacia abajo, ¿vale? La diferencia, vamos a hacer lo mismo en delantero y en espalda, la diferencia es que para el delantero vamos más abajo y para la espalda vamos más arriba, pero es lo mismo exactamente, ¿vale? Yo voy a continuar aquí porque tengo el material, pero lo que yo hago aquí es lo que hacemos en los cuatro lados, en las dos espaldas y en los dos delanteros. Desde aquí, desde la esquina, bueno, pues yo creo que está con los tres puntos igual que tenemos en la esquina, haciendo media esquina sería como quedaría mejor, así que ya empiezas con 2-3 puntos, alto, doble, y empiezas a hacer motivo, aquí que es donde toca hacerlo, hacemos 1 y 2, y cierro, para tener mi primera hojita, 1, 2, 3, 4, doble, y ahora tenemos que hacer las 3 hojitas. Aquí tengo una, aquí en el mismo sitio tengo la otra, y la siguiente avanzamos. Vamos a hacer esto hasta el marcador. Cuando me encuentre el marcador vuelvo. Creo que vamos a dar un par de vueltas nada más. 1, 2, 3, 4. Sigo haciendo el tejido igual que hemos estado todo el tiempo haciendo. Esta sería una vuelta. Yo, como te digo, creo que voy a hacer 2 nada más, esta y otra más, en cada uno de los 4 lados que ya tenemos, de los 2 delanteros y las 2 espaldas. Aquí tengo que hacer, ya tengo estos 2, aquí tengo que avanzar. Aquí cierro ya y comienzo de nuevo. ¿Vale? Vamos haciendo esto hasta aquí
que es donde tengo el marcador, que esta es mi espalda, lo sé porque si este es mi centro del hombro y llega casi arribita es porque es mi espalda. Bueno, pues nos vamos a ver aquí. Voy a hacer todo esto y ahí nos vemos. Está cerca, que ya lo que te queda es, mira, ya tengo el marcador aquí donde termino. Pues ya no hacemos de 3, hacemos de 2, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Aquí tengo 1, una hoja y la... A ver, sí, tengo que hacer... No, aún tenemos que hacer 3, perdón. Porque no contaba con esto que tengo que hacer aquí. Tengo 2. Y la tercera aquí, sí, es de 3, perdón. Voy a hacerlo aquí arribita. Aquí. Hasta llegar al marcador. Vale. Pues aquí cierro y me quedo ya. Así terminamos en la zona de la espalda. Esto ya es mi hombro. Tendría que dar la vuelta. Me han salido 12 espacios sin contar la esquinita. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y terminas así. Gira. Aquí vamos a hacer... A ver cómo vamos a empezar para que nos quede... rectito. Bueno, voy a probar haciendo 1, 2, 3, 4. Aquí hago una hojita. A ver si quedará así bien. Cierro. 1, 2, 3, 4. Aquí arribita hago de nuevo una hojita sin cerrar. Y no sé ya si irme aquí directamente. No, voy a probar. Esto estoy probando con vosotros, ¿eh? Es de la mejor forma que se ve. Es que yo creo que si hago desde aquí me va a crecer, entonces no quiero. A ver si yo hago aquí ahora la tercera, cómo queda. Y si no, pues directamente nos tendríamos que desplazar. A ver. Aquí cierro. A ver. ¿Veis lo que os digo? Yo creo que esto así no puede ser. No. No puede ser. Entonces, desde aquí hace una sola hoja con las 4 cadenas y el punto aquí cerrado juntos. Y ya directamente no hago aquí. Me desplazo al siguiente. Y cierro de nuevo, ¿eh? Y ahora ya sí hago 3. 1, 2, 3, 4. Ahora ya sí hago las 3 hojitas. Tengo una. Aquí mismo la otra. Y la tercera desplazándome. Cierro. Pues así va a ser, ¿vale? Porque nos tiene que quedar recto aquí que estamos en el hombro. ¿Vale? Y aquí, así va quedando recto. Bueno, pues esta segunda vuelta, porque más nos vamos a dar, ¿eh? Si no nos va, es que de hecho me estoy planteando que incluso con una nada más, porque yo lo estoy viendo que está creciendo bastante, ¿eh? Y ya con 2 me va a quedar un cuello muy ancho. No me convence. Creo que con una vamos a tener suficiente. Mira, como no lo tengo claro, ya te he explicado cómo se hace una vuelta, cómo podríamos hacer 2. Yo voy a hacer una en el otro lado, en la zona de la espalda, voy a hacer con una vuelta. Voy a ver si cerrando ya quedaría así bien, porque yo creo que si hacemos 2 aquí y 2 en la otra espalda, ya van a ser 4 y va a ser muy grande.
con una vuelta en cada lado yo creo que tenemos de sobra. Entonces, para hacer en el otro lado la espalda, mira, aquí tengo mi hombro que está arribita y aquí desde este primero ya tenía que hacer. Pues vamos a hacer como yo he intentado empezar la segunda vuelta, ¿vale? Pero solo vamos a hacer una. Aquí, como empezamos de arriba hacia la esquina, tenemos que empezar haciendo las 4 cadenas, doble lazada y termino el punto, perdón, el punto alto doble terminado, ¿vale? Y ahora ya doble lazada y te vas a desplazar aquí y de nuevo haces uno nada más. Cierra y ya sigues con los 3. Uno, dos y me desplazo para hacer el 3 y 3. Cierro para que nos vaya quedando así en recto de aquí. Bueno, pues tú sigues toda esta otra parte de la espalda y cuando llegas al final tú vas a terminar aquí con los 3 puntos altos dobles en la esquina y ya cortar la hebra porque, bueno, perdón, no la voy a cortar porque la he cortado en el otro lado y me va a servir para unir la espalda. Terminas aquí con los 3 puntos altos dobles. Cuenta que tienes que tener 12 espacios igual que en el otro lado. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a unirlo ya a la espalda. Esto, vamos a unirla, como tenemos las dos partes de la espalda hechas, vamos a unirla. Para unirlo, mirad, yo he terminado aquí con mis 3 puntos, como terminamos, ¿vale? Esto va aquí arribita y ya he enfrentado el otro aquí delante. Y vamos a unir estos 3 puntos con estos 3 puntos. Y luego vamos a ir uniendo. Como 1, 2 y aquí donde tengo las cadenas 2. 1, 2 y aquí donde tengo las cadenas 2. 1, 2, así, ¿vale? Mirad, a ver, como lo explico para que lo podáis entender. Pero es fácil, ¿eh? En primer lugar, vámonos aquí, a este primer punto. Y voy a hacer un deslizado, así. Vale. Ahora me voy al segundo y al segundo de aquí. Entro en el segundo y aquí en el segundo. Así. Estoy del derecho, ¿eh? Y deslizo. El tercero y el tercero de este lado. Y deslizo por todo. Ahora voy a entrar. Donde tengo las uniones, entro 2 veces. Entro en este primer espacio, aquí. En esta primera unión, digamos, aquí. Y tiene que haber una segunda. Aquí. Y aquí. Paso y paso. ¿Vale? Ahora, donde tengo la hoja, vas a entrar por 2 veces. No atravieses la hoja, te vas a una de las cadenitas. Aquí. Y aquí. ¿Ves que tiene 2 puntos? Aquí, arribita, donde tiene las cadenitas. Entras en una. Y busca otra. A ver. Que está antes de tener las 2 uniones que tienes aquí. 1 y 2, ¿ves? Pues busca aquí. Que hay otra cadenita. Vale. Pues ahora de nuevo, donde tienes las uniones. Aquí hay una. Aquí hay una. Y aquí, a ver, que lo vea bien. He entrado en esta, pues aquí hay otra. Y aquí hay otra. Y ya tenemos de nuevo la hojita. Entro en una cadena, entro en una cadena.
entro en otra cadena y en otra cadena. Paso por todo. De nuevo me encuentro con las uniones. Aquí hay una. Y aquí hay una. Y aquí hay otra. ¿Vale? Y aquí hay otra. Y de nuevo me encuentro con las cadenas. ¿Veis que tenemos aquí? Mira. Pues yo uniría 1 y 2 o 1 y 2. Como tienes aquí se te ven como 3 cadenas. Tú tienes que coger 2 nada más. Luego la unión y la unión. Es que hay como 2 huecos de unión. ¿Veis? Bueno, pues te va a quedar así. Como una costura que está en relieve. Pero queda perfectamente mejor que si la queremos esconder. ¿Vale? Queda mejor así. Por lo menos a mí me gusta más. Si tú la quieres esconder, pues tendrías que hacer la unión cosiéndolo o algo por dentro del revés. Que del revés esto va quedando... A ver si se ve. Como va el hilo matizado, que apenas se aprecia. Aquí no se aprecia apenas. Voy a continuar toda la espalda hacia arriba. Nos queda el cierre de la espalda. Y mirad, espero que no hayáis hecho ya la puntada del delantero porque al final no la vamos a hacer. Una vez que me lo he probado, ahora que cerré la espalda que me lo podía probar realmente bien, ya está perfecto, no hay que hacer más nada. O sea, delante no tendremos que hacer lo que hemos hecho atrás, no hace falta. Recordad que hemos hecho solo en la parte de atrás una vuelta y hemos unido. En la parte de adelante todavía yo ya no he empezado a hacer nada porque, como te digo, me he probado y es que ya está para cerrar. De hecho, he contado dónde me voy a dejar el escote porque de aquí abajo nos llega a la perfección y es que podemos cerrar perfectamente y lo que se nos queda está un poquito abierto de escote. Donde tengo los marcadores, estos verdes, olvidaros ya. Y lo de la espalda ya es que como lo hemos cerrado no nos hace falta, así que lo voy a quitar para no que no os liéis. Este era el del hombro, ¿te acuerdas? Este era del hombro, este era del hombro y ya tendría los de los delanteros. Esto. Que pensé, desde aquí hacia otra vuelta, no, olvídate, ya está. Ahora mismo está tal cual para dejar como abierto, como para chaqueta, perfecto. Y si quieres dar otra vuelta, pero ya por todo. O para hacer como yo, que voy a cerrar para utilizarlo como un suéter. Entonces, yo he contado que a mí me da subiendo desde la esquina, no cuento la esquina, cuento espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí arribita es donde yo hasta ahí voy a unir. De abajo hacia arriba. Hasta aquí. Y esto me va a quedar de escote. Y aquí en este lado quito este marcador y voy a hacer lo mismo. Voy a contar 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí arribita pongo el marcador. Y me queda este escote en el cuello. Y toda esta parte la voy a cerrar igual que hemos cerrado en la espalda. ¿Ok? Así que lo mismo aquí. Y esto abierto. Si lo quieres como chaqueta, pues lo dejas abierto y ya al final, cuando veas que voy a hacer yo en el cuello, pues si quieres se lo añades tú le das otra puntadita de algo al filo, tienes una chaqueta súper bonita. Pero tengo muchas chaquetas, entonces prefiero ponérmelo tipo suéter, ponchito así, suétercito cómodo. Bueno, mira, ahora que estoy empezando a hacer la costurita, como aquí te encuentras con el espacio de las esquinas, aquí vas a hacer, en las 2 primeras cadenas de cada esquina vas a hacer un deslizado y un deslizado. Y luego ya haces los 3 deslizados de los 3 puntos que te encuentras, ¿vale? Y ya todo lo demás igual que en la espalda. He completado ya también el cierre del delantero. Mirad. Y se nos queda aquí nuestra esquinita. No voy a hacer nada extra en el cuello, queda bien así y yo creo que meterle más ya estropearlo. Remataré la hebra muy bien, las hebritas y ya está, me queda mi cuello perfectamente en piquito. Ya vamos a alargar mangas y si quieres también de abajo alargar también podría. Simplemente vamos a trabajar en circular la puntada.
Entonces no sé si meterle aquí un puñito diferente o hacerle la flor. No lo sé. Ojalá os pudiera pedir consejo, pero claro, ya está hecho el vídeo, así que no sirve. Es que ahora mismo, para que veáis que yo voy haciendo muchas de las prendas que voy haciendo, las voy haciendo con vosotras. Las voy diseñando con vosotras directamente. No lo tengo hecho con anterioridad. Este patrón es totalmente inventado y sobre la marcha además. Pues voy a ver cómo hago la manga, ¿vale? Y ahora nos vemos. Y a ver si también quiero, porque tampoco sé si me va a quedar material para alargar un poco más o no. Este es el material que me va quedando de 750 gramos que tenía. Entonces prefiero utilizarlo en la manga, que está muy corta, y ya si me sobra, pues alargamos un poquito abajo. Así ha quedado mi manguita, lo que he alargado, que han sido 4 vueltas, y he hecho las dos primeras con el punto alto doble, pero las dos últimas con el punto alto normal, y así conseguimos que se nos cierre un poquito y quede la estrella más chiquitita, bueno, pues no quede tan ancho, ¿vale? Mira, esta es la manga aún sin hacer, que la tengo que hacer con vosotros, pero es para que veáis que sí que algo se cierra, ¿vale? No quiero cerrarlo más, lo voy a dejar así. Vamos a hacer, aquí en la otra manga voy a hacer contigo esas 4 vueltas, las dos, como te digo, las dos primeras con punto alto doble, pues igual que hemos trabajado aquí, pero en círculo. Me salen 13 Vs, 13 espacios. Pues esto ya es muy fácil, ¿eh? Aquí nos vamos a la costura, nos salen 13 Vs por eso, porque aquí en la costura vamos a hacer uno. Nos va a pasar como cuando hicimos la parte del hombro. Bueno, porque lo que son los puntos, el múltiplo de 4 que tenemos aquí nos da para 12, pero aquí vamos a hacer uno, aquí justo donde unimos las dos esquinitas que tenemos en la costurita. Ahí entro, voy a añadir ahí la hebra, aquí. 1, 2, 3, 4 para tener el primer punto alto doble y ahora aquí el segundo. Y cierro. 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a hacer el patrón. Pues vamos a repetir lo que hemos estado haciendo. Lo que te voy a indicar cómo empezamos y cómo terminamos, para que no tengas problemas. Ahí he hecho una hojita, aquí mismo en el mismo sitio tengo que hacer la otra. Y cuento 1, 2, 3, 4, en el cuarto punto hago la otra. Y cierro todo. Tengo mi primer espacio. 1, 2, 3, 4. Vamos a repetir esto que estamos haciendo. Una hojita en el mismo sitio, la segunda. Y 1, 2, 3, 4. La tercera. Cierro todo y repetimos. Me van a salir, como te digo, 13. Ahora nos vemos al final para que veas cómo se cierra. Ya tengo 12 y el 13 este que estoy haciendo, que es de 2 nada más. Cierro ahí los dos y aquí ya me quedan 4 que los salto y te vienes aquí a tu primera unión que hiciste. Aquí. Deslizamos. Y hemos completado una vuelta de las dos que tenemos que hacer en punto alto doble. Ahora empezamos la siguiente igual que hemos empezado la primera. Haciendo aquí 1, 2, 3, 4 y la terminamos igual que hemos terminado esta. Hago mi primer hojita y ya hago después las 3 que me faltan para poder continuar. Tengo una, aquí mismo, a ver dónde la engancho para que se quede bien sujetita. Aquí, donde hemos deslizado.
2 y en el siguiente el tercero. Cierro y continuamos. Voy a volver a tener 13. Vas a volver a terminar con las dos hojitas y aquí deslizando. La vuelta completada y ya he cerrado aquí con un deslizado. Ahora vienen las dos vueltas, pues con punto alto sin hacer alargado. Entonces es lo mismo, pero hacemos 3 cadenas en vez de 4. Aquí mismo voy a hacer un punto alto y cierro. Y ahora 1, 2, 3 cadenas. Hago un punto alto sin terminar. ¿Veis que solo he hecho una lazadita? Aquí mismo hago la otra hojita con 1 y 2 puntos altos sin terminar y en el siguiente 1 y 2 puntos altos sin terminar. Los cierro todo y tengo mi primer espacio que, como veis, es bastante más pequeño que los anteriores. Y esto lo vamos repitiendo. 1, 2, 3. Vaya, que le he sacado aquí la hebrita. 1 en el mismo sitio. 1, 2 y en el siguiente 1, 2. Cierro todo y volvemos a empezar. ¿Veis? Te va a quedar los espacios pero más chiquitines, pero se trabaja igual. Ahora cuando llegue aquí al final voy a tener 3 espacios. Ahí terminas con el de 2 hojitas, cerrando aquí con deslizado y volviendo a empezar otra vuelta igual que hemos empezado esta. Y yo ya con eso he tenido bastante largo de manga. Haz las que necesites si necesitaras un poco más. Lo tengo listo. Ya he hecho la otra vuelta. Aquí hemos cerrado con deslizado. Tengo las dos mangas hechas. ¿Qué faltaría? Ya estamos listas casi, ¿eh? Me faltaría aquí abajito, por todo en redondo, igual que he hecho en la manga. Voy a hacer 2 vueltas, pero solo con las 2 vueltas de punto alto, no la de punto alto doble. La de punto alto. Si tú quieres alargar más la prenda, das 2 vueltas de punto alto doble y 2 vueltas de punto alto normal, como hemos hecho aquí. Y mira todo lo que te va a crecer. Mira, es que es mucho. Entonces, yo no necesito tanto largo abajo. Yo voy a hacer estas dos últimas. Pero tú tienes esa opción. Entonces, búscate la espalda. Mira, este del escote es el delantero. Aquí tengo la costura de la espalda. Y desde aquí voy a salir. Desde aquí voy a salir haciendo mi primer motivo aquí. Tendré que hacer para que me quede bien. A ver, ¿cómo lo podemos hacer para que nos quede bien? Porque en realidad aquí tendría que haber otro para enganchar con este. Sí. Bueno, pues entonces aquí, aquí, aquí y ya hacemos por todo. Voy a empezar con vosotros. Donde tenemos la costurita, ahí vamos a añadir. Uno, dos, 3, porque yo lo voy a hacer con punto alto. Si tú lo vas a hacer las 2 vueltas de punto alto doble, pues ya sabes que empiezan con 4. Aquí hago la primera hoja. La tengo. 1, 2, 3. Una hoja. En el mismo sitio otra hoja. Y me voy a venir, para que no me quede aquí suelta, al primer punto de los 3 que tengo después de la esquina. A ver, que me está molestando aquí una hebra. Aquí. Y tengo la otra hoja. Cierro. Tengo mi primer espacio. 1, 2, 3. Una hoja en el mismo sitio.
otra hoja y ya te vienes aquí, donde unes. Aquí. Y cierro todo. Y de nuevo empezamos. Ya tengo otro espacio. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Es como en la manga. Aquí cuando llega al final, bueno, pues tienes que hacer igual que estás haciendo aquí. Tú harás aquí uno. Aquí en el primero de los tres. Harás otro. Y ya te vas aquí, ¿no? ¿Veis que aquí hemos hecho en el primero de los tres y en el centro? Entonces, después de esta unión, va en el, salta estos dos, aquí en el primero, este desde la esquina para acá, o en el último de los tres, como lo quieras ver. Y desde ahí, que ahí has hecho dos nada más, dos hojitas, ya cierras aquí. Y ya comienzas una nueva vuelta y repite. Pues las veces que necesites. Yo creo que con dos voy a tener suficiente. Y como lo estamos haciendo con estas dos últimas vueltas con el punto alto, también te va a recoger un poquito abajo. Te veo cuando complete las dos vueltas. Bueno, pues tenemos la prenda lista. Completé esas dos vueltas que te dije que iba a hacer abajo pero en punto alto, no en punto doble. ¿Vale? Mira, aquí tenemos la costura, aquí acaba, aquí están las dos vueltas. Para que recogiera un poquito la parte de abajo. Ha recogido un poquito, que era lo que yo quería. Así que perfecto ha quedado. He rematado las hebras. Mucho hincapié que te voy a hacer en, sobre todo, esta hebra de aquí de los anillos mágicos. Esa es la primera que tienes que rematar. Abre el material en dos, porque además este material nos da esa facilidad de que como son 4 hebras, ¿veis? Abrimos en dos el material y pasas por un ladito, por otro, 4 nuditos y con mecherito vamos a quemar todas las hebritas que nos queden. A rematar todo muy bien, pero sobre todo esto de aquí, que se te va todo, como se te vaya de aquí. Eso es súper importante, que lo remates bien. Bueno, te explico. El cuello yo lo he dejado así, me parece perfecto. Tú lo puedes dejar más abajo. Más arriba ya no te entra a la cabeza. Por lo menos a mí no me entraría a la cabeza. Por lo demás, yo creo que las medidas estas dan para ML, incluso casi XL, porque me ha quedado bien amplio, que yo lo quería bien amplio. ¿Para qué? Para que fuera tipo poncho, para que fuera un suéter, que a la vez de poderlo utilizar como suéter tal cual, sin nada debajo o con una camiseta de tirante, yo me pueda este invierno poner debajo más prendas, como por ejemplo una camiseta interior y un cuello alto, por ejemplo, un jerseycito de cuello alto más fino, y me pueda poner esto encima y yo pueda seguir utilizándolo otoño, invierno, para toda esta temporada que nos viene ahora, porque yo creo que esto no me lo quito yo ya en todo el invierno. De bonito que ha quedado, me ha encantado el material. Aquí no luce realmente en personas como se ve. Ese tono bronce que tiene ahí brilla un poquito con el contraste del rosita palo. Queda súper bonito el material. Lo puedes hacer con el material que tú quieras, pero yo te recomiendo este en concreto o algún matizado así que te haga así de bonito, porque de verdad que, bueno, el liso también quedaría bonito, pero me parece más vistoso con este tipo de material. Y bueno, me parece, no sé cómo describirlo, es que es una maravilla. Es que aquí casi sin querer me ha salido una preciosidad de prenda con un estilo un poquito bohemio, que a mí me caracteriza ese estilo. Ya sin querer me sale. Me gusta mucho y ya sin querer me sale, pero porque lo veo que este estilo te da para un diario, te da para un poquito más arregladito, lo veo muy bien. Para todas las edades, así que yo creo que no puede ser más bonita ya la prenda. Si la quieres dejar abierta como chaquetita, bien. Yo no la dejo abierta porque tengo muchas chaquetitas y más que voy a hacer. Y esta la veía yo como ideal para dejarla así cerradita también. Quedaría bien abierta o cerrada, pero como no todas las chaquetas quedan bien cerradas, he aprovechado y he cerrado esta. Y bueno, ¿qué te tengo que decir más? Pues que me des like, comentes, compartas, te suscribas si aún no lo has hecho, porque es una forma que tienes gratuita de ayudarme, ¿vale? Yo te aporto mi trabajo, mis ideas, tú me ayudas suscribiéndote a mi canal. Así estamos contentas las dos y las dos beneficiadas.
Y así mi canal podrá seguir creciendo y yo podré seguir dedicándome a crear prendas así de bonitas para vosotras. Nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!